Ahí paso el link y retomo rápido. Disculpen. No, no, no. Bueno, ahí creo que se está viendo, ¿no? Acá mandé el link. Josh. Bueno, en algún momento va a salir el mensaje. Bueno, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Quedamos hasta por acá. Que acá decía que nos daban una lista con todas las compras de los clientes, ¿no? Que esta lista aparte nos la dan cargada porque se dispone de ella. Esto estábamos diciendo que era una lista de compras. Ahí está. Ahora sí me anda bien. Bien. Que dice que no tiene ningún orden particular, por lo tanto quiere decir que por ahí el primer nodo es la compra número 20, el segundo nodo es la compra número 3 y la tercera la 55, ¿no? Así sucesivamente. Después dice, de cada compra se conoce código año, que es un número entre 1980 y 2024, monto y DNI del cliente. Un cliente puede haber realizado más de una compra, por lo que sabemos que el DNI puede estar repetido varias veces. Probablemente más adelante tengamos que hacer algo como un corte de control con eso, ¿no? Bien, entonces sabemos que hay compras y esto va a ser un registro. Esto por suerte ya nos lo van a dar cargado, entonces acá abajo voy a escribir yo los procedimientos que vamos a ir haciendo, ¿no? Sabemos que vamos a necesitar un cargar lista. Este cargar lista por suerte no tenemos que tener predefinido nada porque es algo que ya nos dan. Solamente ponemos que se dispone. Eh, a ver cómo configuro esto para no tener que andar aceptando. Acá. Listo. Ahí estamos. Bien. Ya tenemos el cargar lista. Y la verdad que hasta este punto no necesitamos más nada, ¿no? Ya sabemos que tenemos una lista de compras que nos la dan y hasta ahí estamos. Bien, después dice, realizar un programa que procese la información de las compras y, bueno, para procesar la información de las compras básicamente significa que vamos a tener que recorrer esa lista de la que disponemos, ¿no? Vamos a necesitar un procedimiento que sea recorrer. Y dice, el punto A, almacene en otra estructura de datos las compras realizadas entre los años 2010 y 2020. Esta estructura debe quedar ordenada por el DNI del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Mientras recorremos, vamos a hacer alguna verificación del subrango años que va a ser 2010 a 2020. Eso lo podemos hacer con un simple if, ¿no? Una condición. Si eso da verdadero, bueno, vamos a llamar a un módulo que inserte de manera ordenada en otra lista, ¿no? Entonces sabemos que vamos a necesitar un insertado ordenado. Y acá tenemos que evaluar la estructura nueva que vamos a estar armando, ¿no? La estructura nueva va a ser algo que contenga las compras. Por lo tanto, sabemos que puede ser del mismo tipo de dato que estamos usando acá. Va a contener también compras. No hace falta que definamos ningún type nuevo. Podemos utilizar este que ya está más acá. Eso es algo que por ahí confunde a muchos. Lo único que quiere decir esto es que vamos a necesitar una variable extra que va a ser otra lista.
Eso por ahí, cuando hagamos el código se va a entender mejor. Eh, bien, el B lo que nos dice es, una vez almacenada la estructura del inciso A, o sea, una vez que hayamos armado la lista nueva, tenemos que procesar e informar, o sea, tenemos que recorrerla y calcular todo esto. Tenemos que calcular el año con menor facturación. El año, acuérdense que esta lista nueva que armamos va a ser de los años 2010 y 2020. Por lo tanto, para sacar esto vamos a necesitar un vector contador. Vamos a poner acá vector contador. Y este vector contador, ¿desde qué subrango va a ir? Va a ir desde 2010 hasta 2020. Tenemos que definir algo así como 2010 hasta 2020. Que básicamente va a tener 10 posiciones nada más, ¿no? Y esto es de facturación, por lo tanto este vector va a contener números reales de montos. Bien, ese es para el punto 1, ¿no? Para el punto 2 voy a necesitar los dos DNI de los clientes que realizaron mayor cantidad de compras. Esto básicamente va a ser un verificar máximos. Vamos a poner por acá. Y este verificar máximo voy a necesitar calcularle ciertas cosas, ¿no? Vamos a tener que mandarle datos como el DNI actual y la cantidad de compras que tuvo. ¿Cómo voy a calcular yo esas dos cosas? Bueno, no son datos que me da específicamente las estructuras que tenemos, ¿no? Porque acá a este punto vamos a tener una lista ordenada por DNI y aparte al principio me dijo que un cliente puede realizar más de una compra, lo que significa que esta lista ordenada que tenemos puede que tenga varias compras de un mismo DNI, una después de la otra. Y siempre que tengamos una lista ordenada con elementos repetidos, nosotros vamos a tener que recorrerla con un corte de control, ¿no? Y el corte de control vamos a necesitar un par de variables que van a ser la cantidad de compras y va a ser el DNI auxiliar. Esas van a ser las dos variables que vamos a necesitar en el corte de control. Bien, y para el punto 3 me pide el monto total facturado de compras con código múltiplo de 10. Eso lo único que tenemos que hacer mientras recorremos la lista nueva es preguntar si el código actual es múltiplo de 10, o sea, código mod 10 igual a 0, sumamos el monto total a una variable nueva, ¿no? Entonces, ya teniendo todo definido esto, podemos empezar a armar lo que sería el type. Ordenado de mayor a menor o de menor a mayor. Esto sería de menor a mayor. Si no te dicen específicamente que tiene que ser de manera descendente, vos siempre tenés que suponer que lo ordenás de menor a mayor. Es lo mismo, pero bueno, queda mejor ordenado para la interpretación, ¿no? No, abrí el Gini. Bueno, bien, ahora vamos a llevar todo lo que dijimos a escrito. Lo primero que tendríamos que hacer es empezar a armar el type. Que bueno, el type es lo que teníamos acá al costadito, ¿no? Tenemos una lista de compras y un vector contador. Tenemos que definir, primero que nada, lo que sería una compra, que esto es un registro con cierta información. Cada compra tiene código, año, que año va a ser un número entre 1980 y 2024, creo que era. Sí. El monto, que es un dato real, y tenemos el DNI, que esto va a ser un entero. Bien, además de esto teníamos la lista, que lista es igual a cochete, este lo voy a copiar, punto nodo, donde nodo va a ser un registro con dos campos, el dato y el siguiente. El siguiente es de tipo lista y el dato, bueno, en este caso es una lista de compras. Bien,
Ahí ya tenemos definido el tipo de dato lista. Lo que nos faltaría es el vector contador, que esto va a ser un array. Esto no me acuerdo si era de 2010 a 2020. De real. Esto podemos hacerle una dimensión física, que la verdad en este no hace tanta falta una dimensión física, pero bueno, nunca está de más, porque tiene unos subrangos medio raros, ¿no? Bien, ahí ya tenemos todas las estructuras que tenemos que utilizar. Ahora vamos a empezar a hacer los módulos, ¿no? El primer módulo que teníamos que hacer sería el de cargar lista, que es para la lista que se dispone. Básicamente hacemos un procededor, cargar lista, y esta va a recibir una lista, L de tipo lista. Lo único que tenemos que hacer es se dispone, nada más. El siguiente módulo que tendremos que hacer es el recorrer, y en ese recorrer acuérdense que es donde vamos a tener que utilizar el insertar ordenado y demás, ¿no? Para eso yo lo primero que haría sería definir el insertar ordenado. Que el insertar siempre recibe dos cosas. Uno, la lista donde lo vamos a insertar, y después el dato que vamos a insertar, ¿no? Que sería C de tipo compras, porque es una lista de compras. Y bien, en el insertar ordenado necesitamos un par de variables auxiliares, que es nue, donde vamos a cargar el dato que queremos ingresar, anterior, para llevar la referencia del nodo anterior, literalmente, y actual, que va a ser el nodo que vamos a utilizar para recorrer la lista, ¿no? Bien. Y si vamos a la manera fácil de recordar un insertado ordenado, tenemos 4 casos específicos, ¿no? Donde la lista está vacía y el nodo nuevo va a convertirse en el primero de la lista. Tenemos el otro caso, que es cuando tenemos una lista existente y el nodo nuevo que queremos cargar va a estar adelante de todo. Este que hago en color, acuérdense que es nue. Tenemos el tercer caso, que es cuando está la lista creada y queremos agregarlo al final de la lista. Y por último tenemos el que está entre dos nodos, ¿no? O sea, este acá y este acá. Y el nodo va a estar entre el medio de estos dos. Bien. Todos estos casos nosotros vamos a dibujarlo para ver cómo debería quedar, ¿no? L, esto sería 9, esto sería 9 acá, esto es L, esto sería anterior, esto es nuevo, y actual debería estar acá, pero actual es igual a nil, vamos a poner acá. Actual igual a nil. Y en este sería anterior, 9 y actual. Bien, ahí ya tenemos los 4 casos posibles que puede pasar en el insertar ordenado, ¿no? Perdón, ¿cómo decidías si tenías que hacer un corte de control? El corte de control lo decidís si vos tenés una lista ordenada, que sabes que hay elementos que se repiten por ese criterio de ordenanza. Entonces ahí es probable que tengas que recorrer esa lista calculando cierta cosa. Bueno, volviendo al insertar ordenado, lo que tenemos que hacer sí o sí siempre es crear el nodo nuevo, ¿no? Ahí lo creamos y ahora lo vamos a cargar. 9.dato va a ser igual a compras. Una vez que ya tengamos esto, vamos a preguntar por el primer caso. El primer caso y el más fácil de preguntar es si la lista está vacía. ¿Cómo preguntamos eso? Bueno, si L es igual a nil, entonces vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasaba en el ejemplo de cuando L es igual a nil? Tendríamos que decir que nue punto siguiente
apunta L. Estamos en este caso de acá, ¿no? Y después lo que tendremos que hacer es actualizar el principio de la lista. 9 punto siguiente, apunta L y L es igual a 9. Es literalmente un agregar adelante. Bien, si la lista no está vacía, significa que vamos a tener que recorrerla, ¿no? Entonces, vamos a poner begin en. Si vamos a tener que recorrerla, bueno, vamos a tener que darle valores anterior y actual, ¿no? Anterior igual a L, actual igual a L. Una vez que ya lo inicialicé, bueno, hago el recorrido. Mientras actual sea distinto de nil, mientras no llegue al final de la lista, y mientras actual punto dato punto DNI, creo que era esto, era menor al DNI actual, o sea, el DNI que está en la compra que estamos insertando, vamos a recorrer. ¿Qué tiene que hacer este while adentro? Bueno, el anterior va a tomar el valor del actual y el actual se va a mover a la siguiente, al siguiente nodo. Nada más, ¿no? Cuando yo salga de este while, bueno, voy a estar parado donde quiero insertar el nodo, ¿no? Por lo tanto, acá tengo tres posibles inserciones. Yo tendría que preguntar a ver cuál de las tres que tengo que me quedan es la que tengo que hacer, ¿no? La más fácil de preguntar por ahí sería esta de acá, cuando es al principio de la lista. Porque al principio de la lista, esto justamente anterior y actual van a tener el mismo valor. Las dos van a valer L. ¿Por qué? Lo que hicimos acá arriba fue inicializarlas las dos en L. Si nunca se movieron, significa que este while no es que cortó porque actual es igual a nil, sino que cortó porque el DNI dejó de ser más chico que el DNI que queremos cargar. Por lo tanto, estamos al principio de la lista. Entonces, preguntamos si anterior es igual a actual, entonces hacemos algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo al dibujito. Nuevo punto siguiente, apunta L, y tenemos que actualizar el puntero L, o sea, L igual a 9. Y esto, si lo ven así como está, es lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces sabemos que tanto el caso como cuando la lista está vacía, como cuando tenemos que insertar adelante de todo, son el mismo caso, es un agregar adelante. Eso para achicar un poco más el código, eso les puede servir. Bien, lo siguiente sería preguntar si no se cumple este caso, ¿no? Ponemos un else. Y en este else vamos a preguntar por el otro caso. ¿Cuál de los dos casos que me quedan es el más simple? Bueno, el más simple sería preguntar por este tercero, que es básicamente cuando queremos insertar al final de todo. ¿Cómo vamos a ver que estamos en el final de todo? Bueno, vamos a preguntar si actual es igual a nil. Si actual es igual a nil, entonces vamos a hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuevo punto siguiente apunta actual y que el anterior punto siguiente apunte a nuevo. Bien, ahí ya tenemos 3 de los 4 casos cubiertos, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos están adentro de un if. Si yo tranquilamente puedo poner un else acá, si no entro en ninguno de los casos anteriores, significa que sí o sí estoy en el último caso, o sea, en este de acá. Por lo tanto, tengo que hacer lo que hace esto. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, nuevo punto siguiente a punto actual. Y el anterior punto siguiente apunta nuevo. Y acá de vuelta, si miro los dos casos anteriores, ¿no? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto sabemos que también lo podemos achicar un poquito más.
esta es la diferencia, digamos, con el código que da la cátedra, que es un poco más resumido, que es, cubre todos los cuatro casos, pero bueno, por ahí no se entiende tanto como por ahí sí se entienden estos cuatro dibujitos. Hacen exactamente lo mismo, ¿no? Bien, este sería el módulo de insertar ordenado. Es un poco más largo de lo común, pero bueno, por ahí un poco más simple. Bien, si hasta acá me siguen todos, vamos a seguir. Bien, siguiendo el dibujito. Ya tenemos el insertado ordenado. Lo que nos faltaría ahora por ahí es hacer un módulo de inicializar el vector contador, ¿no? Que eso lo podemos hacer acá abajo. Procedure inicializar. Y este va a recibir el vector contador, ¿no? B de tipo vector contador. No me acuerdo qué nombre le puse. Sí, vector contador. Bien, esto va a necesitar un índice. Y lo único que tiene que hacer esto es un for desde 2010 hasta la dimensión física, que es 2020. Vamos a hacer que el vector en la posición y tome el valor 0. Va a poner todas las posiciones en 0, ¿no? Ya tengo el vector contador. Ahora lo único que tendría que hacer es armar un recorrer lista. ¿Qué lista estamos recorriendo acá? Bueno, es la lista que se dispone. O sea, la que no tiene ningún orden. Dispo, vamos a poner. Esto va a recibir una lista, va a recibir la lista nueva que vamos a cargar, y si no me acuerdo mal, vamos a cargar el vector contador acá. No, bueno, este recorrer lista estamos haciendo el A. O sea, solamente vamos a cargar la nueva lista de manera ordenada, ¿no? Entonces, no recibimos nada más que esto. Bien, ¿cómo era para recorrer una lista? Bueno, tenemos que poner mientras L sea distinto de nil, mientras no llegue al final de la lista, vamos a tener que hacer una cosa, ¿no? Vamos a preguntar primero que nada si se trata de una compra realizada entre 2010 y 2020, ¿no? Eso como lo hacemos, bueno, if L que apunta a dato.año es mayor o igual a 2010 y L.dato.año es menor o igual a 2020, no me acuerdo si era 2020, sí. Entonces, si esto me devuelve verdadero, significa que sí, fue una compra entre 2010 y 2020. Entonces, llamamos al insertar ordenado. Insertar ordenado recibía dos cosas, la lista donde lo íbamos a guardar y la compra, ¿no? La lista donde lo vamos a guardar es la lista nueva y la compra está en L que apunta a dato. Bien, ahí armamos la lista nueva, nodo a nodo, y lo siguiente que tendremos que hacer es avanzar al siguiente nodo de esta lista. L, punto igual, L punto siguiente. Bien, esto es todo lo que tiene que hacer el módulo este. Y este sería el inciso A. Bien, una vez que tenemos esa lista ordenada, tenemos que hacer todo el resto, ¿no? Esto de acá. O sea, tenemos que cargar el vector contador, tenemos que calcular los dos DNI con clientes que realizaron mayor cantidad de compras y tenemos que calcular el monto total de las compras con código múltiplo de 10, ¿no? Para esto, lo que conviene antes es armar un módulo de verificar máximos, que lo vamos a usar. Esto puede llamarse así, verificar max. Y este módulo va a recibir un DNI, que es de tipo integer, va a recibir una cantidad de compras, que bueno, esto también es un integer. Y acá vamos a poner el máximo 1, el máximo 2, que las dos van a estar ligadas a la cantidad de compras, o sea que son integer. Y vamos a tener el DNI máximo 1 y el DNI máximo 2, que las dos están ligadas a los DNI, o sea que son enteros. Es todo entero acá, así que podríamos haberlo hecho más resumido.
¿Qué es lo que va a hacer este módulo? Bueno, va a preguntar si cantidad de compras es mayor al máximo 1, va a actualizar primero que nada el máximo 2 con los valores de máximo 1. Me falta un igual. El DNI máximo 2 toma el DNI máximo 1 y recién ahí actualizó el máximo 1, ¿no? Máximo 1 es cantidad de compras y DNI máximo es un DNI. Esto es mayúscula. Bien. Si esto no se cumple, puede llegar a pasar que sí sea más grande que el máximo 2. Por lo tanto, verificamos si es más grande que el máximo 2. Si eso se cumple, solamente actualizamos el máximo 2. Cantidad de compras y DNI máximo 2 es un DNI. Esto lo vamos a usar mientras recorremos la lista nueva, ¿no? Para no tener que hacer tanto código largo en esos módulos. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer, ahora sí, sería el recorrer la lista que armamos. O sea, un procedure recorrer lista ordenada. Este va a recibir la lista ordenada, o sea, L de tipo lista, va a recibir el vector contador, que lo vamos a actualizar acá. Y bueno, no necesitamos más nada por parámetro, aunque sea. Bien, de variables locales vamos a tener un montón, ¿no? Acá es donde vamos a tener el máximo 1, el máximo 2, vamos a tener el DNI máximo, el DNI máximo 2, que esto era todo de tipo integer, ¿no? Además de calcular los máximos de cantidad de compras, también vamos a tener que hacer lo del corte de control, ¿no? Que para el corte de control necesitamos llevar un DNI auxiliar y una cantidad de compras. Estas también eran de tipo integer, ¿no? O sea, necesitamos DNI auxiliar, cantidad compras. Bien, eso es para el punto B2, acuérdense, ¿no? Necesitamos un montón de variables. El año con menor facturación, eso simplemente es cargar el vector contador. Después vamos a necesitar otro módulo que verifique mínimos de ese vector. Eso lo podemos hacer aparte. Acá lo que importa en ese recorrer es cargarlo al vector, eso sí. Y después nos pide el monto total facturado de las compras. Para eso solamente necesitamos una variable local que sea el monto total, ¿no? El monto total, lógicamente, va a ser un número real, ¿no? Monto total es un real. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Primero, lo primero sería inicializar todos los máximos, ¿no? Máximo 1 es igual a menos 1, máximo 2 igual a menos 1, monto total va a ser igual a 0, ¿no? El resto, la verdad que no hace falta porque va a estar agarrado al corte de control. Bien, a ver si tienen alguna pregunta o me siguen todos. Después podría pasar el código. Sí, después paso el código y demás cosas. Em, junto con las imágenes y todo. Bien, el corte de control básicamente tenemos que primero darle algún valor. Primero la condición principal de corte, ¿no? Acá vamos a estar recorriendo una lista. Entonces, el corte principal va a ser mientras L sea distinto de nil. Y en el primer while, ¿nosotros qué hacemos? Le damos valores a las auxiliares. O sea, DNI auxiliar toma el valor de L.dato.dni. La cantidad de compras de ese DNI se inicializa en 0. Y ahí vendría el segundo while, ¿no? Mientras L sea distinto de nil, de vuelta, la condición principal de corte. Y mientras el DNI del nodo actual sea igual al DNI auxiliar, tenemos que hacer un par de cosas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sumar la cantidad de compras. Porque recordemos que cada uno de estos nodos significa que es una compra nueva del DNI, ¿no?
cantidad de compras más 1. Y bueno, lo siguiente que tendría que hacer acá, normalmente sería leer uno nuevo, pero acá como estamos recorriendo una lista, esto tiene que hacer L.siguiente. Una vez que salimos de este segundo while, ya tenemos la cantidad de compras que hizo ese DNI. ¿Por qué salimos? Bueno, salimos porque entró un DNI nuevo. Por lo tanto, acá es donde tenemos que verificar si se trata de uno de los DNIs con mayor cantidad de compras, ¿no? Entonces acá vamos a llamar nuestro módulo verificar máximo que recibía un DNI, el DNI que va a recibir está en DNI auxiliar, la cantidad de compras, que la cantidad de compras está en la cantidad de compras, literalmente. Después recibe el máximo 1, recibe el máximo 2, después recibe el DNI máximo 1, después DNI máximo 2 y ya está todo lo que recibe, ¿no? Eso va a retornar el máximo actualizado o no, ¿no? Bien. Lo otro que nos faltaría es cargar el vector contador, ¿no? El vector contador literalmente va a agarrar los montos de todas las compras. ¿Y cuándo estamos recorriendo nosotros todas las compras? Adentro de este while, ¿no? Y lo tenemos que hacer antes de que vaya al próximo nodo, o sea, antes de que haga el L.sig. Entonces, acá tenemos que venir al vector. Bueno, primero lo primero, ¿no? Porque estas compras que estamos leyendo, ¿qué pasa? Son compras entre 2010 y 2020. Puede llegar a pasar en algún momento que no sean los años que nosotros definimos, ¿no? En este caso, sí, nosotros definimos que es un vector de 2010 a 2020, pero eso tengan cuidado porque hay campos como este que era de 1980 a 2024. Si nosotros llegamos a agarrar una compra que es de 2024 y la queremos insertar en este vector, tira error de programa y se rompe todo, ¿no? Eso es un error que puede pasar. Acá, bueno, no vamos a tener problema porque verificamos antes que el subrango sea entre estos números, ¿no? Bien, vamos al vector en la posición que nos dice el año de la compra, ¿no? Eso va a estar adentro de la lista, o sea, L.dato.año. Lo único que tenemos que hacer es ir a esa posición, L.dato.año, y le vamos a sumar la facturación, ¿no? Que la facturación creo que se llamaba monto. A ver, ahí me fijo. Monto, sí. Y eso estaba adentro de la lista, o sea, L.dato.monto. Bien, ahí lo carga el vector. Ahora hay que ver qué más tenemos que hacer. Tenemos que llevar el monto total facturado de las compras con código múltiplo de 10, ¿no? Ese también tenemos que evaluar todas las compras, o sea, lo tenemos que hacer acá adentro. Pero acá tenemos que verificar que el código de la compra sea múltiplo de 10. El código de compra iba a estar en l.dato.código mod 10. Si dividió 10 da resto 0, significa que es múltiplo de 10. Si esto se cumple, bueno, lo sumamos al monto total. Monto total más l.dato.mon. Bien, ahí ya estamos actualizando todos los máximos, todos los montos, todo el vector. Y bueno, ya cuando salimos de este while, cuando terminamos de recorrer toda la lista, significa que ya leímos todas las compras. Por lo tanto, acá es donde yo puedo informar el monto total, que es para el inciso C, y podemos informar también los DNIs con mayores compras, ¿no? O sea, podemos informar el 1.3, el B3, perdón, y el B1, perdón, el B2 y el B3, nada que ver. Bien, primero vamos a informar los dos DNIs, ¿no? El DNI con más compras es, y acá vamos a poner DNI máximo 1, y el otro es el segundo DNI con más compras es, y esto es DNI máximo 2. Bien, ya informamos los DNIs con más compras. Ahora podemos informar el monto total, ¿no? El monto total de compras con código múltiplo de 10
es, y esto está en monto total, y ahí ya tenemos todo hecho, ¿no? Ya recorrimos ya todo. Ahora, para el inciso B1 necesitamos saber el año con menor facturación, ¿no? Para eso teníamos un vector contador que iba desde 2010 hasta 2020. Lo que tendríamos que hacer para este inciso es recorrer ese vector buscando la posición que tenga menos facturación, ¿no? Para eso, por ahí necesitamos acá haber hecho algún procedure de buscar mínimo. Este va a recibir el vector contador ya cargado y va a tener un par de variables, ¿no? El índice, primero que nada, la posición mínima también, las dos van a ser número entero, ¿no? Y vamos a tener un mínimo, que el mínimo va a estar agarrado con la facturación, acordémonos. Entonces el mínimo va a ser un real. Bien, lo que va a hacer este programa es, primero que nada, inicializar el mínimo, vamos a ponerle un número muy grande, y tiene que recorrer, ¿no? Va a recorrer desde el año 2010, o sea, el primero, hasta dimensión física, que es 2020, o 2020 o 2024, ¿no? Creo que era 2020, sí. Hasta 2020 vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si el vector en la posición actual es más chica que el mínimo. Entonces vamos a actualizar el mínimo, ¿no? Mínimo es lo que hay en el vector. Y la posición mínima es el índice. Entonces, cuando sale de este for, significa que ya recorrí todo el vector y ya vamos a tener la posición que tenía menos facturación actualizada. Entonces imprimimos acá el año con menos facturación fue, y esto ponemos posición mínima. Y este mismo módulo que hicimos acá, lo podemos llamar en el recorrido que hicimos antes, como no, esto se llama buscar mínimo, y recibía el vector, y el vector acá se llamaba B. Y ahí ya informamos las tres cositas, ¿no? Lo único que faltaría acá sería hacer el programa principal, que el programa principal va a tener las estructuras complejas más que nada, o sea, la lista que disponemos, vamos a ponerle pri, la lista 2, que es la lista ordenada que vamos a hacer, y vamos a tener el vector contador, ¿no? Vamos a ponerle b con. Bien, lo único que tiene que hacer esto, siempre acuérdense de inicializar las listas en nil, por más que se disponga, yo la inicializaría igual para que, bueno, estén todos contentos. El beacon hay que inicializarlo, no me acuerdo si lo hice acá adentro, creo que no. Pero bueno, inicializar el vector se puede hacer adentro del módulo antes de empezar a recorrer y cargarlo, o se puede hacer acá afuera. Así que vamos a hacerlo acá afuera. Inicializamos el vector contador todo en cero. Y ahí llamamos al cargar lista, ¿no? El cargar lista era nuestro módulo que cargaba la lista que se disponía. Esto lo comentamos. Se dispone. Una vez que está esa lista cargada, recorremos esa lista para armar la lista nueva. O sea, le mandamos a pri, que es la lista que se dispone, y le mandamos la lista donde vamos a cargar todo ordenado. O sea, lista 2. Ya tenemos la lista 2 ordenada. Ahora lo siguiente que tendríamos que llamar es recorrer la lista ordenada. Y esto recibía la lista ordenada, o sea, lista 2, y el vector contador. Y este módulo, acordémonos que hacía el informe de todos los incisos. Hace punto 2, punto B. Y esto básicamente sería este parcelito. No sé si alguno tiene algún, alguna pregunta. No entendí mucho. Lo que tiene este parcial es recorrer una lista mientras armás otra. Eso es lo que más tenés que entender, digamos. El vector contador es algo
que ya vienen usando. La única diferencia del vector contador en esta fecha fue que les cambiaron el índice, ¿no? Antes normalmente les daban un género que iba de 1 a 5. Acá dijeron que el año sea de 1980 a 2024 y después todavía lo filtraron más. Pusieron que sea de 2010 a 2020. Este no les quiero mentir, el año pasado fue el parcial más complejito, ¿no? Puede ser que nos pidan hacer un vector ordenado o eliminar datos. No, operaciones de un vector no creo que los tomen en parciales, pueden tomarlo en finales, porque es un tema más que nada para taller de programación. Podemos mostrar de nuevo el parcial. Sí, eh, esto de acá. A ver si lo puedo mandar por mí. Eh, Nada, alguna pregunta más que nada. Este está bueno que lo practiquen, ¿por qué? Porque tiene corte de control, tiene insertar ordenado y bueno, tiene vectores contadores que ya laburaron con eso, descomponer por ahí tienen que practicar un poco, pero son cositas que ya vienen con bastante práctica, ¿no? No, no es tan pesado de practicar. Sí, los conceptos nuevos como insertar ordenado y armar lista nueva, eso sí, tienen que estar atentos. Eh, no sé si quedó alguna duda con este. Si no, capaz que podemos hacer algún otro. Hay uno que está bueno. Este de Bizarrap está bueno también que lo vean. Lo hicimos hoy a la tarde. Ese de Bizarrap. Dale. Este no se ve una goma. A ver si hay uno mejor. Este lo hice hoy a la tarde, así que quiero hacer este. El que tiene la lista ordenada por sesión. Y no tienen los dos. Organiza sesiones musicales con diferentes artistas, una estructura con información de las sesiones Bizarrap. Y cada sesión, esta no está ordenada, hay que generar una lista ordenada por año. El OBS no está grabando, pero el Meet sí, así que para no cargarme tanto la RAM. Pone que para la medianoche ya voy a tener el video, así, no hay drama. Eh, Bien, el ordenado por sesiones es este. Que igualmente los dos de Bizarrap son igualitos. Bueno, vamos a hacer este. Eh, a ver, voy a mandar el código antes de borrarlo. A ver si lo puedo mandar por el Meet. No, no entra en pedo. Bueno, lo voy a poner en un blog. Ahí ya arrancamos, ¿eh? Bien, ahí tengo este. Ahora sí, vamos. Program parcial visa. Ya está. Vamos a hacer lo mismo con este, ¿no? Primero lo primero, vamos a leer toda la información que nos dice que tenemos. O sea, esto de acá arriba. ¿Qué dice? El productor musical Bizarrap organiza sesiones musicales con diferentes artistas. Implementar un programa que lea y almacene información de dichas sesiones, ¿no? No nos dice en ningún momento cuántas sesiones son, por lo tanto sabemos que es una lista.
Y sabemos que esta lista va a contener sesiones. Y dice, cada sesión se tiene título de sesión, nombre del artista, género musical, que es un número entre 1 y 5, y su cantidad de visualizaciones en YouTube. La lectura finaliza cuando se lee la sesión del artista con nombre, peso pluma, la cual debe procesarse. Eso sabemos que es un leer, digamos. Y este leer va a estar agarrado a un repito until. Bien, la información debe quedar almacenada en una estructura de datos ordenada por título de sesión, de forma ascendente, o sea que vaya de 1, 2, 3, de menor a mayor, ¿no? Esto es, acá ya nos dice que vamos a tener una lista de sesiones y que esta lista de sesiones vamos a tener que hacer como 3 módulos, ¿no? El leer sesión, vamos a necesitar un insertar ordenado, vamos a necesitar un cargar lista. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos hasta acá, ¿no? Ahora tenemos que ver qué más nos pide para empezar a hacer, ¿no? Dice, una vez leída y almacenada la información, se pide. Bueno, esto básicamente lo vamos a tener que hacer mientras recorremos, ¿no? Recorrer va a estar. Informar los dos códigos de género musical con mayor cantidad de visualizaciones. Los códigos eran un campo entre 1 y 5. Esto sabemos que es un vector contador. O sea, mientras recorremos vamos a tener que ir cargando ese vector contador. ¿Qué más nos dice? Informar la cantidad de sesiones del género reggaetón, cuya cantidad de visualizaciones contiene la misma cantidad de dígitos pares que impares. Para esto necesitamos llevar un contador de reggaetón que vamos a tener que descomponerlo, ¿no? Vamos a necesitar un descomponer. Este descomponer nos va a devolver verdadero o falso si cuenta con la misma cantidad de dígitos pares como impares, ¿no? Y después el C nos pide realizar un módulo que reciba un título y elimine dicha sesión de la estructura, ¿no? O sea, necesitamos hacer un eliminar. Bien, acá ya más o menos ya tenemos toda la info que necesitamos hacer para empezar a hacer el programa, ¿no? Eh, Había un profe que me jodía con que por más que diga que el último no leerse y procesarse, no use repito until y use while. Sí, pero la cátedra te dio repito until, así que no hay por qué justificarse con que no se puede usar, la verdad. Eso, mucha bola, no le. Si te dicen que debe procesarse, es repito until. Si no debe procesarse, es un while. Bien. Primero lo primero, ¿no? Tenemos que hacer el type. Para el type necesitamos primero las sesiones, ¿no? Sesión es un registro que vamos a tener un par de campos, ¿no? El campo van a ser el título, que va a ser un string, va a ser nombre del artista, también va a ser un string, género musical, que va a ser un número entre 1 y 5, vamos a poner de 1 a DIMF, porque seguramente va a estar agarrado a un vector contador, ¿no? Dimensión física va a ser 5. Y vamos a tener la cantidad de visualizaciones, ¿no? Visualizaciones. Que esto va a ser un número entero. Bien, vamos a tener una lista de sesiones, habíamos anotado, entonces ponemos lista es igual a, voy a copiar este sombrerito, a nodo, y nodo va a ser un registro, va a tener el dato, el siguiente va a ser de tipo lista, y el dato va a ser una lista de sesiones, así que va a ser de sesiones.
Bien, ya tenemos la lista de sesiones. Lo siguiente que necesitaríamos sería un vector contador, que el vector contador va a llevar cantidad de visualizaciones, ¿no? Podemos poner vector visualizaciones. Y esto es un array de 1 hasta dimensión física de enteros, ¿no? Porque esto es cantidad de visualizaciones. Si fuera cantidad de ventas o lo que sea, sería un real, ¿no? Pero siempre que es cantidad de algo en específico, es integer. Bien, de estructuras al menos no necesitamos más. Tenemos que empezar a hacer los módulos. Yo los módulos, los tres primeros que haría serían para cargar la lista esta, ¿no? O sea, el leer, el insertar ordenado y el cargar lista. El leer, como no va a tener corte de control, porque se va a procesar todo, va a ser algo así. S recibe una sesión y tenemos que cargar todos los datos de esa sesión, ¿no? Eh, leemos el título, S.título, leemos el artista, S.artista, leemos el género, S.género, y las cantidades de visualizaciones, S.visualización. Bien, ahí ya tenemos el primer módulo, que es el leer sesión. El siguiente que yo definiría sería el insertar ordenado, ¿no? Procedure, insertar ordenado. Y el insertar ordenado siempre recibe la lista donde lo vamos a cargar, L de tipo lista, y el dato que vamos a cargar, o sea, una sesión. Esto iba a tener tres módulos, ¿no? El 9, el actual y el anterior, todos de tipo lista. Este lo puedo hacer un poco más chico porque ya vimos la diferencia de los cuatro casos, ¿no? Vamos a primero hacer el nuevo nodo, lo vamos a cargar, nuevo.dato es igual a S, y vamos a directamente recorrer la lista, ¿no? Anterior igual a L, actual igual a L. Vamos a hacer el while y acá teníamos la condición, mientras actual sea distinto de nil y actual.dato. Esto era por título. La información debe quedar almacenada en una estructura ordenada por título. Esto lo voy a marcar. Entonces, punto dato, punto título, sea menor a la sesión actual, S.título, vamos a recorrer la lista, ¿no? ¿Y cómo se recorría esto? Bueno, anterior tomaba el valor de actual, actual iba al siguiente puntero. Cuando salía de este while, yo tenía dos posibilidades, ¿no? Que sea un agregar adelante o que sea un agregar atrás. ¿Cuándo va a ser un agregar adelante? Bueno, tengo que preguntar si anterior es igual a actual. Entonces, acá vamos a hacer que el nodo nuevo, punto siguiente, apunte a L y que L sea 9. Si esto no se cumple, significa que estoy o al final de la lista o entre dos nodos. Por lo tanto, tendré que hacer nuevo, punto siguiente, apunta actual y anterior, punto siguiente, apunta a 9. Y ahí ya estaría haciendo el inserto ordenado, ¿no? Esto es un poco más resumido. Este es el módulo que da la cátedra, pero cumple exactamente lo que hicimos hoy acá arriba, ¿no? Con las cuatro posibilidades. Eh, bien, seguimos con esto entonces. Bien, ya tenemos el leer, tenemos el insertar. Vamos a armar el cargar lista, ¿no? Procedure, cargar lista. Y este cargar va a recibir solamente la lista donde la vamos a cargar. O sea, L de tipo lista. Vamos a tener una variable local que va a ser las sesiones.
Y esto es un repito until, acuérdense. O sea, mientras eh, el artista no sea Peso Pluma, vamos a hacer cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a leer una sesión y la vamos a agregar a la lista. O sea, L y y esto es todo nuestro cargar lista, ¿no? Ya vamos a tener la lista ordenada por títulos ahora. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Dónde está el paint? Acá. Vemos que necesitamos recorrer esta lista ordenada para cargar el vector contador de visualizaciones y para ver cuáles sesiones son de reggaetón y tienen misma cantidad de dígitos pares con impares, ¿no? Para esto necesitamos un descomponer. El descomponer es lo primero que tendría que hacer, ¿no? Una función, descomponer, que va a recibir cantidad de visualizaciones, que va a ser un entero, y va a retornar una boolean. Para esto vamos a necesitar un par de variables locales, ¿no? Primero que nada, una que guarde el dígito, otra que sea un contador de dígitos pares, o sea, pares, y otra que sea un contador de dígitos impares, o sea, impares. Todo esto va a ser de tipo integer. Bien, lo primero que tenemos que hacer es inicializar los contadores, pares igual a 0, impares igual a 0, y ahí empezamos a descomponer el número, ¿no? ¿Cómo se hacía? Bueno, mientras cantidad de visualización, que es el dato que entra en la función, sea distinto a 0, vamos a hacer un par de cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar el dígito. El dígito se agarra con la cantidad de visualizaciones mod 10, ¿no? Eso agarra el dígito de la derecha de todo. Una vez que tengo el dígito, voy a preguntar si es par o impar, ¿no? Pregunto, dig mod 2 igual a 0. Si divido el dígito por 2 y me da resto 0, significa que es un número par. Entonces, lo sumo el contador de números pares. Si no, significa que es impar. Por lo tanto, lo sumo a los impares. Bien, ahí ya sumé. Lo siguiente que tendría que hacer es achicar el número. O sea, cantidad visualización es igual a la cantidad de visualización div 10, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo acá en dibujo abstracto, vamos a poner que tenemos 153 visualizaciones. Vamos a dividirlo 10, ¿no? 15 dividido 10, 1, 53 dividido 10, 5, ¿no? Esto me va a dar 3. El mod lo que va a agarrar es el resto, o sea, esto de acá, y el div va a agarrar esto. La primera vez va a agarrar el dígito 3 y bueno, se va a achicar el número 15. De vuelta, dividimos a 10. 15 dividido 10 me da 1, bajar resto 5. El div ahora, perdón, el mod ahora va a agarrar el 5 y el div va a agarrar el 1. De vuelta va a dividir 10. 1 dividido 10, 0, me va a bajar resto 1. El mod va a agarrar el 1 y el div va a agarrar el 0. ¿Y qué pasa? Cuando vale 0, el while va a dejar de ser distinto de 0, por lo tanto se detiene. Entonces, una vez que salgo de esto, ya voy a haber sumado todos los dígitos, ¿no? Entonces, acá tengo que ver si son iguales o no. ¿Cómo hago? Bueno, descomponer va a devolver si pares es igual a impares. Si esto sucede, bueno, va a devolver verdadero. Si no son iguales, va a devolver falso. Bien, ahí ya tengo el descomponer. Volviendo acá, lo único que me faltaría por realizar sería el recorrer y el eliminar, ¿no? Yo primero que todo haría el recorrer para después dejar por último el eliminar, ¿no? Que se hace por fuera. Bueno, y el inicializar, no sé si lo hice en algún momento, pero hay que inicializar el vector contador, ¿no?
Así que voy a hacer acá el módulo de inicializar. Inicializar va a recibir el vector contador. Esto no me acuerdo cómo le puse. Eh, Vector visualización. Qué nombre largo. Bien, lo único que va a hacer esto es recorrer todo este vector y poner todas sus posiciones en cero, ¿no? De uno hasta dimensión física, ponemos esa posición en cero. Eso es lo que hace el inicializar, ¿no? Bien, ya con esto podemos hacer el recorrer lista. Recorrer lista. Recorrer lista. Va a recibir la lista que vamos a recorrer, o sea, el de tipo lista. Va a recibir el vector, lo vamos a cargar acá, vector visualización. Y en teoría no va a recibir más nada, ¿no? Vamos a tener, sí, un par de variables. ¿Qué variables necesitamos? Bueno, necesitamos... ¿dónde tengo el mouse? Necesitamos un contador para las sesiones de reggaetón cuya cantidad cumplen con el descomponer. O sea, necesitamos acá contador de reggae. Y creo que no necesitamos más nada porque el vector ya entra por procedimiento, ¿no? Entonces, empezamos a hacer esto, ¿no? Primero hacemos todos los contadores cero, ¿no? Llamamos a inicializar y le mandamos el vector. Verá, acá no le puse nombre. B de tipo listo. Allá tenemos el contador todo en cero y el contador de reggaetón también en cero. Bien, acá empiezo a recorrer la lista, ¿no? Mientras L sea distinto a nil, o sea, mientras no termine de recorrer la lista, vamos a hacer algo, ¿no? Lo primero que yo haría sería cargar la cantidad de visualizaciones al vector, ¿no? Para eso vendría al vector. El índice me lo va a decir el género de la sesión, ¿no? La sesión está adentro de la lista y yo voy a acceder con l.dato.género, creo que es. Y lo que voy a hacer es ir a esa posición y sumarle la cantidad de visualizaciones, ¿no? Que la cantidad de visualizaciones también está en la lista, o sea, l.dato.visualización. Creo que lo puse así. A ver, sí, visualización. Bien, ahí ya lo cargué en el vector. Lo siguiente que tendría que hacer es ver si se trata de una sesión de reggaetón, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, si l.dato.género es igual a reggaetón, no me acuerdo cuál era el reggaetón, eh, la 2, o sea, si el género es igual a 2, significa que es reggaetón. Entonces, vamos a descomponerlo, ¿no? Llamamos descomponer y le tenemos que mandar una cantidad de visualizaciones, ¿no? Eso estaba adentro de la lista, l.dato.visualización. Si esto nos devuelve verdadero, significa que tenía misma cantidad de dígitos pares como impares. Por lo tanto, tenemos que contarlo al contador de reggaetón. Contador reggae más 1. Bien, y adentro de esta lista no tenemos que hacer más nada. Lo único que tendremos que hacer es avanzar a la siguiente posición. Y así hasta que termine de recorrer la lista, ¿no? Una vez que salgo de este while, ya vamos a tener el vector contador todo cargado y vamos a tener el contador de reggae que cumple con el criterio ya todo cargado, ¿no? Yo informaría ese contador acá, ¿no? Cantidad de sesiones de reggaetón que cumplen, vamos a ver, y eso va a estar en con reggae. Y le puse con repega. Ahí está.
Bien, el vector contador lo podría informar todo acá, o sea, los dos códigos, pero la verdad que conviene hacer un módulo afuera, ¿no? Para aprovechar y demostrar que sabemos un montón de módulos, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un buscar máximo, ¿será? Los dos códigos con mayor cantidad, sí, buscar máximo. Este va a recibir el vector, ¿no? Ya cargado. Y acá vamos a tener un par de variables locales, ¿no? El índice para movernos, la posición máxima uno, posición máxima 2, esto es todo integer, ¿no? El máximo uno y el máximo 2 van a estar agarrados con cantidad de visualizaciones, por lo tanto, también van a ser integer. O sea, ahí me apuré y podría haber hecho todo de integer, ¿no? Bien, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Inicializar los máximos, ¿no? Máximo uno, máximo 2 menos uno. Una vez que hago eso, ahora tengo que recorrer todo el vector. De uno hasta dimensión física, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preguntar si tenemos que actualizar los contadores, ¿no? Los máximos. Si el vector en la posición actual es mayor al máximo uno, entonces vamos a actualizar los máximos, ¿no? Primero el máximo 2 y después de tener el máximo 2 actualizado, actualizamos el máximo uno con los valores que tenemos actualmente. Posición máxima uno es el índice. Acuérdense, la posición se empieza a agarrar al índice, el máximo se agarra a lo que hay adentro del vector. Si esto no pasa, puede seguir pasando que sea más grande que el máximo 2. Y en caso de que eso pase, solamente tenemos que actualizar el máximo 2, ¿no? Máximo 2 es BDI y posición máximo 2 es I. Y una vez que salimos de todo el for, o sea, acá, significa que ya recorrimos todo el vector y por lo tanto tenemos los valores de los máximos ya cargados, ¿no? Esto sería simplemente informar, ¿no? Género con más visualizaciones, y eso está en código máximo uno. Segundo con más visualizaciones, eso está en código máximo 2, ¿no? Bien, ahí ya tenemos casi todo hecho, ¿no? Nos faltaría por último el eliminar. Que el eliminar tiene que recibir, uno, la lista donde están todas las sesiones y dos, el título que queremos eliminar, ¿no? Creo que nos pedía el título. Eh, sí, un título de sesión acá y hay que eliminar dicha sesión, ¿no? Eh, Acá abajo no se ve, pero dice que puede no existir, así que tenemos que tener algún corte de control para que no se pase de largo, ¿no? Si dijera que existe sí o sí, yo por ahí no necesito poner un mientras actual sea distinto de nil, ¿no? Porque ya sabemos que en algún momento la voy a encontrar. Bien, la idea del eliminar básicamente es muy parecido a lo que sería un insertar ordenado. Acá ya sabemos que tenemos una lista cargada sí o sí. Vamos a poner que tenemos este dibujito y tenemos estas referencias. Sabemos que al principio esto va a ser L, esto va a ser actual y esto va a ser anterior, ¿no? Y vamos a suponer que esta es la sesión B, esta es la sesión D y esta es la sesión Z. Nosotros el título que queremos eliminar es la D, ¿no? Por lo tanto, esto empieza así. Lo primero voy a preguntar si actual es distinto de nil. Acá cumple porque es distinto de nil. Y vamos a preguntar si actual.dato.título es igual al título que estamos buscando, o sea, este. B es igual a D, no. Entonces, sigo avanzando, ¿no? Anterior va a tomar el valor de actual, o sea, se pone acá.
Y actual va a ser actual punto siguiente. Actual va a venir acá. De vuelta va a preguntar la condición. Si actual es distinto a nil, acá es distinto a nil, y va a preguntar, y actual es distinto, perdón, actual.dato.título es distinto del título que estoy buscando. Acá vale D, y yo el que estoy buscando es la D. Por lo tanto, acá ya eso me va a dar falso y va a quedar acá, todo posicionado, ¿no? Una vez que encontré esto que quiero eliminar, yo lo que tengo que hacer es hacer la referencia del anterior con el siguiente, esto así, y una vez que está esa referencia hecha, yo borro lo que sería el actual, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer acá. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, es bastante más fácil. Procedure eliminar recibe la lista donde queremos borrar algo y recibe un título, que el título va a ser un string. Vamos a necesitar la misma cantidad de nodos que necesitaba, perdón, nodos no, de punteros que necesitaba el insertador de nodo, con diferencia de que no necesitamos un nuevo porque no estamos insertando nada, necesitamos anterior y actual. Bien, ¿cómo empieza esto? Bueno, tenemos que inicializar anterior en L, actual en L, y una vez que eso está, tenemos que recorrer la lista, ¿no? Mientras actual sea distinto a nil y mientras actual punto dato punto título sea distinto de el título que estoy buscando, ¿no? Mientras estas dos condiciones se den, yo voy a decir que anterior va a valer actual y que actual va a ir al siguiente. Una vez que salgo de este while, significa que salí por dos cosas, ¿no? Que salí o porque llegué al final de la lista, lo que significa que no encontré la sesión que quiero borrar, y si no, es que salí porque encontré el título que estoy buscando, ¿no? Entonces yo acá tendría que preguntar por cuál de las dos razones salí, ¿no? La más fácil de preguntar es preguntar si actual.dato.título es igual al título que estoy buscando, ¿no? Si esto es verdadero, significa que estoy parado en la posición donde quiero borrar, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que hacer esta conexión que dijimos hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que el anterior punto siguiente mire al actual punto siguiente. Y una vez que tenemos esa referencia hecha, aplicamos el dispose. Y acá podemos poner algún mensajito como se borró la sesión buscada. Y acá podemos agregar un else si quieren. No existe la sesión. Y ahí ya con eso tenemos el eliminar que cumple con lo que queremos hacer, ¿no? Es bastante igualito al insertar ordenado, por lo que ven. Eh, puede haber un eliminar en segunda fecha. Y a ver, este por sí que estamos haciendo es de segunda fecha. Pero bueno, yo creo que el eliminar lo van a dejar para tercera. Pero bueno, ven que es bastante similar al insertar, o sea, no se preocupen mucho. Siempre les recomiendo, traten de hacerse los dibujitos y con eso van sacando todas las referencias, todo. Bien, ya a este punto ya tenemos todos los módulos hechos, lo único que nos queda hacer es el programa principal, ¿no? Bien, programa principal, vamos a necesitar, ¿cuántas estructuras? Pues ya me olvidé. Necesitamos la lista que cargamos y el vector contador nomás. Y esta se llamaba, ¿cómo se llama este vector? Vector visualización. Y bueno, vamos a necesitar una variable que es la donde vamos a ingresar el título, ¿no? Vamos a ponerle título. Bien, un programa principal.
va a ser, básicamente llamamos a cargar lista. Antes de cargar la lista, acordémonos, casi me olvido, que hay que inicializar la lista en vacío. Bien, cargar lista, recibe la lista que vamos a cargar, o sea, PRI. El contador, el vector contador, creo que lo inicialicé dentro del módulo, así que no hace falta. Si yo no lo hubiera hecho acá, lo tendría que haber hecho en el programa principal, ¿no? Bien, cargamos la lista, ahora llamamos a recorrer lista y este va a recibir la lista que cargamos, o sea, PRI, y el vector contador. Ahí ya nos cargó el vector contador y nos informó el contador del punto B, no me acuerdo qué decía, o sea, informó esto por ahora y cargó el A. Ahora después llamamos a buscar máximos, va a recibir el vector y esto podemos poner que es el inciso A y acá ponemos inciso B, ¿no? Ahí ya tenemos estos dos hechos. Lo único que nos falta es utilizar el módulo que hicimos para eliminar, ¿no? Para eso necesitamos primero recibir un título y después llamamos a eliminar, ¿no? Eliminar iba a recibir la lista y el título que vamos a buscar, ¿no? Esto podemos decir que es el inciso C. Y ahí ya tenemos todo este parcial ya terminado, se puede decir. Eh, bien. Podríamos hacer uno o el mismo, pero recorriendo la lista una sola vez, porque eso se saltó por sorpresa en el primer parcial, que para resolver todo teníamos que recorrer una vez. Es que acá lo estamos recorriendo una vez, igualmente. O sea, para yo calcular todo, tengo que recorrerlo una vez, que el recorrido este es un solo recorrido. Lo que estamos recorriéndolo de vuelta es el eliminar, pero el eliminar forzadamente tenemos que recorrerlo, porque no es algo que podamos hacer mientras calculamos el resto. ¿Se entiende? Es como un punto aparte, digamos. Que tranquilamente se podría hacer mientras recorremos el resto, pero no, no es la lógica como que suele darse el eliminar, digamos. Eh, bien, ¿alguna pregunta con este? Voy a copiar el código y lo pongo por acá. ¿Qué nos pueden tomar en esta fecha? Y yo creo que va a ser un parcial parecido al primero que hicimos, que había corte de control, había vector contador, generar una lista nueva mientras recorremos otra. eh, que para mí hay dos chances. Si les dan una lista que se dispone, probablemente les tomen corte de control. Si no les dan una lista que se dispone, o sea, que la tengan que cargar ustedes, no creo que entre corte de control. Pero puede pasar cualquiera de esas dos. Eh, el vector contador es algo que ya usaron. El descomponer probablemente vuelva a entrar. Lo de calcular un promedio, un porcentaje. Si la tenemos que cargar nosotros. Sí, también puede llegar a entrar el agregar atrás. Eso tenganlo en cuenta. El agregar adelante probablemente ya no entre, porque es el más sencillo. Pero bueno, si saben el insertar ordenado, el agregar atrás va a ser una boludez. Em, y después no hay muchas cosas que falten por verse, porque ya vimos hasta eliminar, digamos. Claro, atrás y ordenado. Un enunciado que puede aparecer, por ejemplo, si vamos a esto, es que nosotros leemos sesiones, ¿no? Ponerle que la primera sesión que leemos es la A, después leemos la B, después leemos la C, ¿no? Y el inciso dice generar una nueva lista que mantenga el orden en el que fueron leídos las sesiones, ¿no? O sea, la A tiene que quedar al principio,
la B tiene que ir segunda y la C tiene que ir segunda, ¿no? Esto sería un agregar atrás, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho un agregar adelante, hubiera quedado el A, después el B viene acá adelante y después el C queda acá adelante, ¿no? Eso para que sepan cómo interpretarlo. Si dice que hay que generarlos de manera inversa, bueno, ahí sería utilizando un agregar adelante. Eh, Después creo que no hay nada raro. Ya vimos casi todo lo que sean módulos. Que, bueno, yo si les tuviera que recomendar algún parcial para ver, hay uno de tercera fecha que yo no creo que les tomen algo así, pero este está bastante bueno porque tiene un vector adentro del registro, ¿no? Que bueno, este lo pensaba hacer mañana en las clases de las dos. Eh, que bueno, este tiene más de lo mismo, ¿no? Recorrer una lista. Que bueno, el jugador tiene código de jugador, apellido, nombre, código de equipo, año de nacimiento y la calificación obtenida en cada una de las 27 fechas, ¿no? Esto es un vector de 1 a 27 que está adentro del registro jugador, ¿no? Y bueno, con este vector después nos van a pedir calcular varias cositas. Este está muy bueno para que lo hagan. Mañana a las 2 pensaba hacerlo, si alguno va a ir a la facu. Eh, y lo de 2 horas y media hay que ver, porque esa fue porque hubo un paro de trenes, ¿viste? Por eso le dieron un poco más de tiempo. Si no, normalmente creo que dan 1 hora, 1 hora y media. No, no mucho más que eso. Igualmente alcanza el tiempo, ¿no? No es que están tan limitados, digamos. Eh, sí, normalmente 1 hora y media. Eh, bueno, creo que hasta acá más o menos llegamos con los parciales. Vimos de todo. Así que mañana a las 2 voy a tener la última clase de apoyo KDP. Vamos a hacer este de tercera fecha y después vamos a dejar un hueco todo para consultas. Así que si tienen consultas para mañana sería un golazo si ya han pensadas porque nada, muchas veces no llegan consultas. Pero nada, ahora en un ratito llega la grabación y seguramente subo el video, así lo pueden mirar cómo se resuelve. Y nada, voy a pasar el código ahora en el grupo. Dale chicos, dale, nos estamos viendo.